Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo, les habla su voz venido Orate y Fabolao Lo Batalá, saludándolos nuevamente en la noche ya de hoy, en las madrugadas en otros países, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho afecto y agradeciéndole a todas las personas que se toman un pedacito de su ocupado tiempo para estar con nosotros un ratico, alrededor de 25 minutos, media hora, no más, para estudiar otra visión de la serie de Dilogun, esta vez la serie de Oddi, la cual terminamos en la tarde noche de hoy, para pasar a la serie de Yeunle. Entonces, eh, agradecido de verdad de corazón a todas las personas y sobre todo a todas las personas que nos dan like, que se suscriben a nuestro canal y que también pasan por nuestro canal de YouTube y nos ven y allá nos dejan su recado y sus opiniones. Entonces, mis apures, hoy nos toca terminar con la serie de Oddi y hoy vamos a terminar con Oddi Tonti Ella Unle, Ejinla, Sheborá, perdón, es el Odun que nos toca terminar hoy. Y tenemos que estar claros de todas las cosas que hemos dicho de Oddi. Fíjense que en el último video que hicimos en Oddi Tonti Juani sacamos uno de los aspectos de Oddi, que es la reencarnación, para ver cómo Juani puede manifestarse en en Oddi, ¿verdad? Cómo puede integrarse a Oddi y de qué manera puede afectar a Oddi en su expansión. Este es el caso de Yilá también, que es el Odun que hoy, como Odun simple, vamos a ver algunas de sus características y vamos a ver lo que le aporta a Oddi como Odun principal de esta serie. Entonces, para empezar, lo que tenemos que decirle, lo que dice la literatura, lo que hemos aprendido durante nuestro transcurso religioso, dentro de nuestra carrera. Entonces tendríamos que decir que sin lugar a dudas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Yilá parió a Obara, y eso es importante, Maferefun Changó, sin lugar a dudas en este Odun, y que Yilá significa tragedia y revolución. Yilá Sheborá significa tragedia y revolución. ¿Pero por qué significa tragedia y revolución? ¿Verdad? Porque Yilá es un desprendimiento del ello, y que de ahí se deriva todo lo bueno y lo malo que tiene. Elli de yo, o sea, Elli de yo significa guerra, y Alá significa manto, o sea, el manto de la guerra. Ellilá es el manto de la guerra. Y Sheborá significa Oshe de sangre y Borá de caliente, o sea, la sangre caliente. Entonces ya partiendo de ese criterio sabemos que Ellilá Sheborá es un Odun es un Odun caliente, pero es un Odun problemático, y que sabemos que todos aquellos que tengan este Odun de cabecera o acompañante siempre van a tener dificultades en su vida como tal, porque aunque no quieran, siempre los problemas lo van a estar buscando a través de este Odun, precisamente por la etimología que el mismo tiene en su concepción, ¿verdad? Y Gilache Borá tenemos que saber que indica evitar el escándalo y las tragedias con tu hermano, o sea, las relaciones familiares, evitar los escándalos, evitar las tragedias y por lo tanto tener buenas relaciones con nuestra familia. Y cuando hablamos de hermano tenemos que expandir el criterio, porque no solo lo podemos llevar al concepto de hermano de sangre, sino también al hermano de religión y más allá a nuestra familia, padres, madres, hermanos, padrinos, madrinas y todas aquellas personas que forman parte de nuestro alrededor social, incluyendo el trabajo y demás tareas que hacemos. Pero también tenemos que expandir un poquito Gila para entenderlo de la mejor manera. Y sabemos que aquí, Maferefun los Ibey, y sabemos que aquí se hizo adivinación para los Ibey cuando venían a la tierra, y lo que significan los Ibey en nuestra vida
religiosa, es importante que lo entendamos porque Yilá lo expande de una manera muy profunda. Sabemos que aquí también se hizo adivinación para las personas cuando iban a romper un juramento, cuando iba a romper su juramento, cuando iba a romper la palabra empeñada a otro amigo. Por lo tanto, fíjese que ya aquí este aspecto de hermano y de familia, el Yilá en este camino nos lo va a describir de una manera bien exacta como tal. También hablamos de tambor batá en el Yilá. Buenas noches, Julia. Gracias por estar presente, amiga. Espero que ya estés mejor, que ya estés dando tu carrerita para hacer el ejercicio. Entonces, en el Yilá también se hizo adivinación para el tambor batá, ¿verdad? Y lo que significa el tambor batá como acompañante de Changó, de Yilá en este ordo. Por lo tanto, estamos hablando también de festividades, de lograr el objetivo a través de las festividades. El Yilá también habla de cómo Changó se libró de unos enemigos cuando estaban cercados, haciendo eco del propio criterio de Yilá, de que es problemático, de que es conflictivo y que toda aquella persona que tenga este Ordum va a tener siempre la guerra cerca, porque es que Changó, aquí se adivinó para Changó cuando Changó estaba cercado por enemigos y cómo pudo vencerlo ellos. Esto es un Ordum también donde cuando se habla para las mujeres, tenemos que ver que hay posibilidades de procreación y a gran escala, ¿no? Porque aquí se hizo adivinación para el cocodrilo hembra, cuando el cocodrilo hembra no podía tener hijos, y ya sabemos ahora la cantidad de cocodrilitos que ponen las cocodrilas. Bueno, qué pena, Julia, pero ten fe que todo va a salir bien, tú verás que sí. Para arriba de Ogún. Después si quieres hablamos y te damos algunas recomendaciones para que todo salga lo mejor posible. Entonces, cuando se le habla a una mujer, hay que decirle también que en Yilá hay posible procreación a gran escala. Ya sabemos y quizás Ibelli, ¿no? Porque ya sabemos este camino donde el cocodrilo hembra tuvo muchos hijos. También hay caminos en el Yilá que habla acerca de los ancianos de Eshu y del pacto que se hace con Egún. Se adivina para la importancia que tiene el caballo, no solo en el Yilá, sino no solo como animal, quise decir, sino como tenemos que llevar a la vida en el proceso de que el caballo tenemos que sustituirlo por algo importante en nuestras vidas que nos va a traer progreso, que nos va a traer bienestar. Aquí se adivinó también para Egún en el Yilá, que son aspectos que hay que tener en cuenta cuando Egún venía a la tierra. Por eso Egún es adorado, en el Yilá lo explica, por eso Egún es adorado en la tierra, por las cosas que hizo, y por eso cuando llegó a nuestro plano, se le rinde Monfort y Vale de una manera muy fuerte. También se hizo adivinación para el tambor, un tipo de tambor que no se utilizaba antes, pero que por el esbozo que hizo logró tener importancia en la vida de nosotros, en nuestra tradición. Son varios los aspectos que Yilá nos explica y nos da como basamento para poder entender la dificultad del mismo, la dificultad de su desarrollo como Ordum terminal en este caso, en esta serie, aunque sabemos que seguimos hasta el 16. No obstante a eso, hermanos y hermanas, nuevamente yo les agradezco a las personas que nos ven, a las personas que nos escriben, a las personas que, como dije al principio, tienen un pedacito de su tiempo para estar con nosotros y entender nuestra visión del Dilokun. No es imponerle a nadie, es sencillamente conversar con ustedes y dar una visión, creo yo, diferente, porque no basta, mis hermanos y hermanas, con estar dando refranes y refranes y refranes.
y sencillamente cuando preguntamos de dónde salió, no basta con decir, no, es porque está en este libro, porque me lo enseñó mi padrino o mi madrina, porque lo aprendí estudiando en internet. No, hay que entender la génesis de todas las cosas para después hablarlas con fundamentos, sobre todo con seguridad, porque a la hora de transmitir un criterio, una orientación, un consejo, hay que transmitirlo con seguridad sabiendo de lo que estamos hablando. Por eso es importante el estudio, por eso siempre les agradezco a las personas que se nos conectan y el que pueda compartirlo con otros hermanos, pero muy bien, porque así llegamos a más hermanos y hermanas, y no solo en sentido numérico, sino en el sentido de dar otra visión diferente acerca del estudio de los Odun de Dilogun, para no centrarnos solamente en repetir y repetir refranes y no entender lo que significa el Odun como tal. Entonces, ya hemos visto todas las cosas que Yilá de alguna manera expande como Odun en nuestras vidas y que le va a imprimir a ese Odi que ya conocemos todos, que vimos en la primera serie en el primer video de esta serie que estamos desarrollando hoy. Entonces, hay que entrar inmediatamente a los refranes de Yilá Borá para poder entenderlo. Y dice Yilá Borá que sin la protección de Shango el rey no puede construir su trono. Y entonces aquí no solo estamos hablando de Shango como Orisha en sentido general, sino tenemos que hacer una interpretación un poquito más allá, y tiene que ver que siempre hay una persona o siempre hay una majestad por encima de la majestad de nosotros los seres humanos, en el sentido de que nosotros podemos ser los reyes, pero siempre hay un Orisha, siempre hay una majestad por encima de nosotros, que sin esa protección, sin esas consagraciones, sin lugar a dudas, no vamos a poder construir el trono del Orisha, vamos a decir, al Batori, que cada cual tenemos coronado, pero en este caso Maferefun Changó es un Odun de Changó, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de él como rey en nuestra religión. Dice que él tuerce la soga, pero no puede torcer la tierra, en el sentido de que te pone las cosas difíciles, hay situaciones difíciles, pero estas mismas situaciones difíciles son pasajeras, porque la soga, ciertamente que cuando tú la tuerces, si la tienes al lado del cuello, en el cuello puesto, te va a ahogar, pero la soga es un material perecedero, se dice. Perecedero, es un material maleable, es un material moldeable, pero la tierra no. La tierra es algo imperecedero, la tierra es algo que está fijo, que está estático en el sentido de lo material, a lo cual nosotros no podemos cambiar su esencia, ¿verdad? Entonces, ahí nos referimos a este sentido, a las cosas que son pasajeras y a las cosas que siempre van a estar formando parte de nuestra personalidad intrínsecamente. Dice que la casa con techo es más bella, pero es más calurosa, y aquí sin lugar a duda también estamos hablando de los sentimientos de nosotros, porque no solo estamos hablando del hábitat en el que nos desarrollamos, sino también hasta el hábitat de nosotros en nuestro propio cuerpo. Y cuando estamos hablando de techo, quizás estamos hablando de algún tipo de aprisionamiento donde los sentimientos se mantienen encerrados y no tienen expansión, no tienen libertad, y por lo tanto quizás en algún momento se puedan convertir en frustraciones, y cuando se convierten en frustraciones nos hacen daño a nosotros primeramente, y después a las personas que nos rodean. Pero cuando tenemos la libertad de expandir nuestros deseos, no solo nuestros deseos desde el punto de vista como se entiende en las redes, o sea, desde el punto de vista material, sino nuestros deseos de alcanzar cosas como ser humano, no como materialista como tal, sino como ser humano, de alcanzar logros en la vida, de sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Eso significaría no tener techo para que la casa sea más fresca, para que nuestras metas sean logradas con mejores actividades. Dice que Yilá, que a las tetas las sostiene el cuerpo, y sin lugar a duda que estamos hablando de una maternidad, porque cuando estamos hablando, como ya le dije, hay un camino que habla acerca de que aquí hay cierta cantidad de
de procreación. Gracias, Danielito, por estar aquí con nosotros, coger un pedacito de tu tiempo. Entonces, estamos hablando de la maternidad porque estamos hablando de los senos, estamos hablando de que hay un camino de Gilá donde se hizo adivinación para el cocodrilo hembra que no podía procrear, y ya sabemos cuando hizo el esbo toda la cantidad de cocodrilito que pone. Pero no solo estamos hablando de los senos de la mujer y de la maternidad en la mujer, sino estamos hablando también de que necesita el cuerpo para sostenerse. Por lo tanto, nosotros siempre necesitamos de algo para sostenernos, ya sea de una idea, de un pensamiento, de una aspiración, ya sea de una palabra, ya sea de un mayor, ya sea de diferentes cosas, pero siempre nosotros como ser humano necesitamos tener algo que nos sostenga para estar siempre de pie. Son aspectos que Gilá expande como Odun, que nos va a decirle, a ponerle el apellido a los di que ya conocemos, a los di de la maternidad, a los di de las corrupciones, de las murmuraciones, a los di de la salud, a los di de las peleas, a los di de las reencarnaciones, a los di del amor, a los di de las parejas. Todo esto Gilá le va a imprimir su problemática poniéndole el apellido a la oración profética, ¿verdad? Entonces, Gilá tiene sus propios pataquíes, y uno de ellos habla del día y el sol, cómo hicieron el bo y la manera en que ellos se hicieron imprescindibles para el ser humano en nuestra vida a través de la luz y el calor que desprende nuestro astro rey, cómo se juntó con el día para poder darle vida y nacimiento, aunque sabemos que el día no hizo el bo y lo hizo la noche, y por eso es que nos levantamos por el día a trabajar, y las riquezas que acumulamos en el día las disfrutamos en la noche en la fiesta, porque la noche sí hizo el bo y es un aspecto muy importante. Otro pataquí es donde Changó se hace rey a través de la fiesta que le ofrece a un pueblo con su inseparable amigo el tambor batá, que salió a recibirlo a la puerta del palacio, precisamente en el momento en que ese pueblo no tenía rey por la muerte del mismo, y resulta que Changó quería hacerse rey, y el esbo que se le marcó fue darle comidas y fiesta a ese pueblo que estaba entristecido, y así él logró que ese pueblo lo nombrara a el rey. Por lo tanto, aquí hay otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta: agasajar a las personas, darle ánimo a las personas, que no todo puede ser, vamos a decir, sumamente estrictamente serio, sino también tiene que haber, aunque las fiestas también son serias, ¿no? Porque hay que organizarlas, pero que hay un momento de relax, hay un momento en que uno necesita expansión, divertirse, y aquí en este pataquí, hablamos de estas cosas. También hablamos que en el Gilá que hay robo, porque estamos hablando de cuando Changó le robó la comida al Gayú, que era el jefe de la comarca, y Changó, Dieguito, buenas noches, épale. Y Changó le roba la comida al Gayú, que era el jefe de esa comarca, el rey de esa comarca, y nunca pensó que su primer oficial, que era Changó, le robara la comida y le hiciera trampa. Por lo tanto, estamos hablando de traición también en el Gilá entre personas que son, vamos a decir, hermanos, o vamos a aplicarle a otra variante, entre papá e hijo, en cargos de primera importancia. Por lo tanto, si usted es el primero de una comarca y tiene Gilá, tiene que estar vigilante siempre de su primer oficial, de su primero al mando o de su segundo al mando, porque puede llegar a robarle. Entonces Gilá también le introduce el aspecto de robo. Y Gilá también habla de cuando Changó le negó el habla a su padre. Y que aquí hay que hablar también de Orgán, ¿no? En el Gilá hay una importancia muy grande de Orgán, que hay que estudiarla, pero que sabemos que Changó aquí le niega el habla a su padre, y por lo tanto él fracasa, porque siempre tenemos que
necesitamos el concurso de la experiencia, el concurso de los consejos, el concurso de nuestros padres para poder hacer las cosas correctamente. Y Eilat habla de esto, de las relaciones de padres e hijos y de familia a través de los caminos que hemos estado explicando. Nuevamente agradecido a todas las personas que han entrado, las que nos ven en silencio. Por favor, si pueden compartirlo, le agradezco el doble. Compartan la directa con sus familiares, con sus amigos, con otros hermanos religiosos, para poderle dar una visión diferente, la nuestra, ¿no? Desde nuestro punto de vista, de la interpretación de los Odun, que no solo es decir y decir refranes, sino es entender de lo que estamos hablando. Dejar que las circunvoluciones cerebrales funcionen para poder entender las cosas. Y no llegar a como nos pasa a veces, incluyéndome, que nos sale un Odun y por habernos los aprendido de memoria, se nos olvida porque no nos sale en 10 años, pero si entendemos en realidad el concepto hacia lo interno, siempre nos va a venir algo a la mente. Y eso es importante y es a donde nosotros vamos en nuestro proyecto. No a la repetición mecánica de refranes y conceptos, sino al entendimiento de la génesis de todas las cosas. Entonces, todo esto que hemos explicado de Eilat, todo este fenómeno que proyecta Eilat, se lo va a imprimir a los D de esta serie. Por lo tanto, ya en el primer video vimos la expansión de Oddi como Odun simple. Hoy vimos Eilat como Odun simple, pero tenemos que verlo en su conjunción para poder entender cómo se manifiestan ambos y cómo se conjugan de una manera a través de los refranes populares. Y por ejemplo, Oddi Tonti Eilat dice que el que por su gusto muere, la muerte le sabe a gloria. Y sin lugar a dudas estamos hablando de una persona que no hace caso, de una persona que siempre está pendiente a hacer su santa voluntad, de una persona que no escucha consejos y que va a sufrir consecuencias y a veces es trágica de los actos que comete. Por lo tanto, tiene que estar preparado hasta para morir por los actos que comete y tranquilo porque es una persona que no le para a nada ni a nadie. Dice Oddi Tonti Eilat que esta persona se aplica bien en su obra y no solo estamos hablando del esbo, o sea, no vamos a referirnos solo a quedarnos en este pedacito estrecho de decir una persona que se aplica bien en su obra. Estamos hablando de una persona que se aplica bien en su vida, estamos hablando de una persona que se aplica bien en su relación, estamos hablando de una persona que se aplica bien en su trabajo, que se aplica bien en su comportamiento, que se aplica bien para las cosas buenas de la vida. Oddi Tonti Eilat no habla de esto. Dice Oddi Tonti Eilat que desde el otro mundo fiscalizan las cosas de este. Y ya vimos que en Eilat se hizo adivinación para Ergun cuando vino a la tierra. Por lo tanto, desde el mundo, vamos a decir espiritual, o desde el otro mundo que no es el físico, siempre nuestros orichas alabatori, nuestros Ergun, nuestras espiritualidades están fiscalizando las cosas que hacemos. Por eso siempre decimos que lo que nosotros hacemos en esta vida va a tener consecuencias en la próxima, porque sin lugar a duda tenemos que irle a dar cuenta a nuestro ángel de la guardia, a Olofi y a todas las divinidades de nuestro comportamiento en la tierra, a partir del conocimiento que ya tenemos, a partir de los Odun que ya nos explicaron, a partir del Itá por el cual pasamos y al que le hemos hecho o no le hemos hecho caso. Ya llegará a ese momento. Y el Oddi Tonti Eilat dice que oreja no pasa cabeza. Nunca oreja va a pasar cabeza. Si lo vemos desde el punto de vista físico es porque está más abajo, pero desde el punto de vista de la explicación estamos hablando de que nunca vamos a estar por encima de nuestros padrinos, de nuestras madrinas, de nuestros mayores, aún y cuando creamos que tengamos más conocimiento religioso. El hecho está en que gracias a esas personas nosotros estamos aquí en este mundo religioso y por lo tanto siempre cuando moyubemos
tenemos que motivarlos a ellos, tenemos que respetarlos a ellos. Acordémonos que Changó le retiró el habla a su padre y por lo tanto fracasó. Entonces, quien haga estas cosas, mis hermanos, olvídense de que mi padrino fue así, olvídense de que mi madrina fue asado, olvídense de que mi madrina no me ayuda, olvídense de que mi madrina, etcétera, etcétera. Y todas las excusas que nosotros como seres humanos buscamos para nuestra ignorancia religiosa. Depende de nuestros mayores, pero también depende de nosotros. Y el primer gran agradecimiento hay que dárselo a ellos. Buenas noches, Juan Carlos, gracias por estar presente. Y el primer agradecimiento hay que dárselos a ellos, porque gracias a ellos estamos aquí en este mundo religioso. Gracias a ellos formamos una gran familia, gracias a ellos nos entendemos y quizás gracias a la no atención de ellos, no es mi caso, pero como muchos hermanos se manifiestan, gracias a la desatención de ellos, nos obligaron a estudiar, nos obligan a superarnos, nos obligan a aprender, nos obligan a entender y a no ser meras personas que nos hicieron cariocha, que tenemos consagraciones y que pasamos por ahí como si nada pasara, esperando que baje Olofi del cielo a solucionar nuestros problemas porque tenemos santo hecho y más nada. Entonces, son las cosas que tenemos que tener en cuenta aquí en Ordí, Tonti y Eyanhule, que nos dan sus refranes, pero también tienen sus propios pataquíes. Y fíjense qué pataquí más perverso, por decirlo de alguna manera, es las hijas viciosas de Obatalá. Gracias a las personas que nos dan puñito arriba, que nos dan corazones, les agradezco de verdad infinitamente. Acuérdense también que si no llegaron a tiempo, no lo pueden ver, pueden ir por el canal de YouTube, suscribirse allá y verlo con calma, porque los videos si se quedan allá, aquí en el Facebook los vamos retirando poco a poco. Entonces hablamos del pataquí de las hijas viciosas de Obatalá, 3 hijas que tenían Obatalá, que tenían ciertos vicios, tenían cierta, vamos a decir, fogaje sexual y que emborracharon a su papá Obatalá y tuvieron relaciones con él, y producto de esas relaciones tuvieron hijos, a lo cual Obatalá se opuso, incluso las iba a matar, pero las despreció, y Ochun, que era su mamá, las perdonó. Entonces aquí hay que tener cuidado en las relaciones familiares, hay que estar siempre pendiente del desarrollo de la vida de las personas. Aquí esto es peligroso en Ordí, Tonti, Eyanhule, Eguilá, Cheborá. Hay que estar pendiente de las relaciones familiares. Fíjense que estamos hablando, hay que estar pendiente de las bebidas, porque este fenómeno es muy conflictivo y se da mucho, se da mucho en este mundo. Y estamos hablando de pataquí cuando Yemayá crió a un muchacho que lo crió, le hizo ocha, lo alimentó, el muchacho creció, cogió fuerza, cogió tamaño y después despreció a Yemayá, olvidó a Yemayá, y acuérdense que oreja no pasa cabeza. Finalmente tuvo que reconocer la majestuosidad de Yemayá, que le enseñó todo desde el punto de vista del ser humano y desde el punto de vista religioso. Y cuando fue en descenso, en picada, que fue por adivinación, le dijeron, tiene que reconocer a su cabeza, que es Yemayá, que era su mamá, quien fue la que la crió. Entonces esos aspectos, ahí vemos cómo tanto Ordí como Eguilá, Cheborá se conjugan desde el punto de vista de las relaciones intrafamiliares, de las relaciones de respeto entre menores y mayores, de las relaciones de respeto de los vicios que Ordí habla de Ordí, cómo se ve manifestado en este pataquí, y así podemos entender cómo se conjugan ambos para poder dar un mejor lariché, un mejor consejo a partir del entendimiento y no de la repetición. Como siempre, mis apures, que la bendición de Obatalá los acompañe donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sean todas las bendiciones para usted y toda su familia. Les habló su Obba Eni Orate y Faolá Olo Obatalá. Pasen buenas noches y agradecidos por estar un ratico con nosotros, y si lo compartieron, les agradezco al doble. Un abrazo.